Se titula Salvos por gracia. Dice lo siguiente, en el nombre de Jesús, leemos la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo, con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, aquí nos dice la palabra que la salvación se obtiene por gracia, no se obtiene por obras. La única decisión que hemos tomado es la decisión de seguir a Jesucristo. Obviamente, todo lo que hagamos después sí que tendrá una cierta importancia, pero la verdadera decisión, la primera decisión importante es decidir seguir a Cristo. Es la única condición y el único requisito para ser salvo. ¿Qué es lo que viene detrás? Lo que viene detrás es lo que cualquier cristiano agradecido haría, que es servir a Dios, es consagrar su vida a Dios, intentar ser mejor cada día. Si algo te lo dan de gratis, es de ser desagradecidos, no hacer algo para darle la vuelta a eso, no hacer algo para ser ganador, para ser galardonador de eso. Y ese es nuestro objetivo al final de la vida cristiana. Nos dieron por gracia la salvación y nosotros lo único que podemos hacer después de que nosotros no fuésemos posibles por la cantidad de pecados que tenemos, la salvación, lo único que podemos hacer es servir a Cristo. Y es lo que nos dice por aquí. Nosotros no teníamos derecho. Para nosotros que éramos los hijos de desobediencia, como dice en versículo 2, o para los cuales imperaba los deseos de nuestra carne, que nos dice en versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, no teníamos ninguna oportunidad. No había ninguna oportunidad para nosotros si no es que Dios derramase su gracia sobre nuestras vidas. No tenemos otra posibilidad. Y aquí nos dice la palabra, Dios que es rico en misericordia por su gran amor, fue Él el que nos amó. Fue Él el que se acercó a nosotros primero. ¿Qué haríamos nosotros si Dios no se acercase a nuestras vidas? Nos quedaríamos desnudos, sin nada que hacer. No tendríamos posibilidad, no tendríamos oportunidad. Nuestra oportunidad vino el día que alguien, porque al final Dios utiliza personas, el día que alguien se acercó a nosotros, se acercó a nuestras vidas y nos dio la palabra. Ahí tuvimos la primera oportunidad de volver a Dios y de que aceptásemos el amor de Dios y por gracia fuéramos salvos, fuéramos sanados. ¿Qué más nos dice la palabra? Juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Dice anteriormente, el versículo 5, estando nosotros muertos en pecados. Al final, todo aquel que ha experimentado el pecado, ya sea de droga, ya sea de alcohol, lujuria, fornicación, pornografía, sabe que en el momento, la atracción, el primer impacto, el primer momento, es rico, es sabroso, pero luego viene la culpabilidad, luego viene el remordimiento y al final acabamos siendo esclavos de eso y estamos muertos, no somos libres. Alguien que vive en la esclavitud no es libre, no es dueño de su voluntad, no es dueño de sus decisiones. Hasta que no cortamos eso y reconocemos que estamos fallando, reconocemos y nos arrepentimos, no hay nada que hacer. Vivimos, o existimos mejor dicho, pero no vivimos. Pero llega ese arrepentimiento, llega esa confesión de pecado, llega el reconocimiento de que esa vida no nos lleva a ningún lado, de que entramos en una espiral de derrota, de fracaso,
donde no podemos salir, donde ya no miramos con ojos de amor a las personas, donde estamos buscando esto o lo otro y no llegamos a ningún sitio. No hay una salida para eso. ¿Qué esperanza tenemos el día que nos acerquemos? Resucitar. Esa vida es una vida sin ningún tipo de sentido, sin ningún propósito. Esa vida es cambiada por una vida con propósito, porque tú adquieres la naturaleza de aquel que te ha hecho. Hasta ese momento negamos la naturaleza de aquel que nos hizo. Pero cuando nos acercamos y somos limpiados y transformados, conseguimos adquirir la naturaleza que tuvimos desde el principio de los tiempos. Y resucitamos juntamente con Cristo, dice la palabra en el versículo 5, el versículo 6, perdón. Y asimismo, y no solo eso, hay más promesas. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y sigue dándonos recompensas. Hay una recompensa para la obediencia. Hay una recompensa para la persona humilde que reconoce que se equivocó, que reconoce que no estuvo haciendo las cosas bien, que se alejó, que estuvo apartado como el hijo pródigo de los caminos del Señor. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos mostrará por la eternidad si confesamos, si reconocemos que llevamos una vida pecaminosa, si nos reintegramos a la senda estrecha, porque sabemos que hay muchas posibilidades en este mundo, pero solo hay una, que es Jesucristo, que es la única oportunidad de ponernos otra vez a imagen y semejanza de Dios. Es la única oportunidad. Hay miles de caminos, pero uno solo es el válido. Nos muestran las abundantes riquezas de su gracia. Por gracia, como nos dice la palabra, versículo 8, sois salvos por medio de la fe. Tenemos que tener fe en Jesucristo. No hay otra posibilidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. No tenemos una oportunidad. No está quizás en nuestra naturaleza el agradar a Dios. No tenemos la posibilidad de agradar a Dios. Tenemos que acercarnos al Cristo, aquel que venció en la cruz, aquel que venció a la muerte, para tener esa fe. Y esto no es de vosotros, dice claramente aquí la palabra. No es de nosotros, no está en nuestra naturaleza. Es un don de Dios. Y si no nos acercamos a Él, si no reconocemos nuestro pecado, es imposible. No tenemos ninguna oportunidad como seres humanos. Si hacemos autocrítica y nos reconocemos en nuestro interior, durante un cierto tiempo, no tiene por qué ser mucho. Un solo minuto basta para reconocer que no estamos en el camino correcto. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, tú no puedes pretender que por hacer muchas cosas, por obras de caridad o por decir que amas a alguien o dices que quieres la paz en el mundo, que es un deseo muy, muy bueno, no es suficiente para poder volver a la naturaleza que Dios nos ha dado. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y a partir de ahí podemos hacer todas las obras que queramos, pero no por las obras vamos a ser salvos. Esto es muy importante aclararlo. Obviamente no nos vamos a quedar quietos después de obtener la salvación, pero no esperemos que haciendo muchas obras vamos a obtener la salvación. La salvación la obtenemos en el momento que reconocemos que Jesucristo es el Señor. No busquemos agradar más allá de lo permitido a Jesucristo. Ya nos ha salvado. Ahora, por una simple gracia de vuelta, nosotros lo que queremos es agradar a Dios, que es lo mínimo que podemos hacer. Cumplir su voluntad. Por eso estamos aquí, para cumplir su voluntad. Porque Él puede venir mañana. No sabemos cuándo va a venir. Vendrá como ladrón en la noche. Mejor estar preparado. Mejor ser como las vírgenes prudentes, que guardaron su aceite y no lo entregaron a otras. Dice más la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nos fundimos con Cristo, descubrimos nuestra verdadera naturaleza, que nosotros fuimos creados así como Adán, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hasta que no reconocemos que Jesucristo es el Señor, es nuestro libertador, es el que murió por nosotros en los pecados, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. No tenemos ninguna oportunidad. Hasta que no resucitemos con Él, estamos muertos en pecado. Y eso es muy claro, eso es muy claro a la palabra. La palabra no se trata para agradar a nadie, no está hecha para agradar, no está para que nos deleitemos simplemente y
y nos perdamos y nos vayamos a las nubes, como quien dice, sino más bien para que o bien tomemos la decisión de seguir la palabra, de hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad del Cristo, o no, desobedecer como hizo Adán, desobedecer como hizo Satanás allá en el cielo cuando era uno de los principales arcángeles. Desobedeció, quiso ser mayor que Dios, como compartíamos hace un rato, y por eso vino la caída, por su desobediencia, por querer ser como Dios, por creerse Dios. Y aquí, comparándolo con la situación que estamos viviendo en este mundo, a veces nos quejamos, y es verdad, tenemos razones y motivos para quejarnos de todas las inmundicias que hay en la política, de toda la corrupción que hay en este mundo, en este país y en otros países, de todas las guerras, de todas las luchas y batallas que no tienen ningún sentido. No se confundan, ninguna guerra tiene ningún sentido, siempre hay perdedores en todas las batallas, en todas las guerras. El pueblo pierde, el pueblo perece, en Israel, en Ucrania, aquí en España, en la época de la guerra civil y en todos los conflictos. En cualquier derramamiento de sangre siempre el ser humano pierde, la humanidad pierde. Perdemos unos hermanos, perdemos amigos, perdemos también, aunque sean nuestros enemigos, perdemos otras personas que quizás tienen también un propósito, pero fueron engañados, fueron engatusados y fueron llevados al frente de la batalla. Quizás fueron, aunque suene raro, quizás son personas inocentes porque no conocían la palabra, no conocían el Evangelio, nadie le llevó quizás el Evangelio. En conclusión, ninguna guerra es buena. Nosotros no estamos a favor de la guerra, aunque Jesucristo, es cierto que en su palabra dijo que Él vino a traer espada. ¿Pero por qué? Porque a veces cuando uno predica la palabra es dura, es difícil de aceptar, no cualquiera. Como cuando queremos regañar a nuestros hijos y queremos encaminar a nuestros hijos, y todos que hemos sido jóvenes, no queremos aceptar cuando nos reprenden, cuando nos llaman al orden, cuando nos dicen, hey, estás haciendo las cosas mal, oye, por ese camino que vas, no vas bien. A nadie nos gusta que nos digan, oye, no eres guapo, no estás haciendo las cosas bien, oye, te estás drogando y eso creo que no es bueno para tu vida. No sigas así, nos rebelamos. Es algo quizás de la naturaleza pecaminosa que nos sale el querer ir en contra de la autoridad. Y entonces, en conclusión, como estamos diciendo, ninguna guerra es buena. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurren al final las guerras? Porque estamos alejados de Dios, porque realmente no nos importa Dios. Las cruzadas, las guerras, toda batalla es por territorio, es por tener más posesiones materiales. Si, como dice la palabra, en primera línea buscásemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, no tendríamos que estar luchando y batallando por conseguir más tierra o conseguir un pedacito o más allá o luchar por cosas sin sentido. Al final tendríamos suficiente tierra como para repartirla para todos. Pero seguimos ahí, R que R, por nuestro orgullo, luchando en batallas que no tienen ningún sentido. Y es verdad, existe la corrupción en el ser humano y se ve cuando uno tiene poder, cuando está en posiciones de política, en posiciones de privilegio, en cualquier partido político, en cualquier país del mundo. Algunos más que otros, por supuesto, porque hay una cultura también detrás de ello y hay consecuencias en algunos países. Pero es por las consecuencias, no es porque realmente por nuestra moral, por nuestros principios, nos importe ser corruptos o no. Entonces, la pregunta es, con sinceridad, ¿qué haríamos nosotros si tuviésemos esa posición de poder? Es verdad que los políticos lo hacen mal, es verdad que roban, es verdad que prevarican, pero ¿qué haríamos nosotros en esa posición de privilegio y poder? Seamos sinceros, si Cristo no mora en nosotros y mora el pecado, probablemente haríamos lo mismo. Tenemos que ser sinceros y ser honestos. No vale eso de criticar por criticar. Yo siempre digo, cuando uno le dice al otro que está haciendo las cosas mal, lo siguiente que tiene que hacer es, vale, te voy a dar un consejo para que ahora lo hagas bien. No criticar simplemente sin dar una solución a las cosas. A veces nos pasa eso, criticamos y nos llena la boca. Y a veces tenemos, como digo, razón. Pero ¿y la solución cuál es? La solución es cambiar de partido político, la solución es cambiar de candidato,
¿Cuál es la solución? La solución es irse a otro país, la solución es matar a la gente, la solución es ir al Congreso y quemarlo. ¿Cuál es la solución? La solución no está ahí, está en aceptar que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y corrupta, y esa naturaleza está arraigada a nosotros desde Adán. ¿Cuál es la única oportunidad que tenemos? Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ser limpios de todo ese pecado, y que entonces no more en nosotros, o no prevalezca al menos, esa corrupción que está íntimamente relacionada con esa naturaleza pecaminosa, sino que nos santifiquemos y esté la justicia de Dios, que es lo necesario. O sea, realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Injusticia. Las guerras son injusticia. Los malos repartos de la riqueza son injusticias. La única posibilidad es salir de esa naturaleza pecaminosa y volvernos al Padre de la justicia, al único que es justo, al único que fue justo. Ustedes conocen un personaje más justo que Jesucristo en la historia de la humanidad. Será difícil que me puedan decir uno. Entonces, si sabemos cuál es el camino y si reconocemos que como seres humanos somos débiles, somos frágiles ante el poder, porque aquí está el tema. El problema que muchas veces no pequemos es que no tenemos la posibilidad, no tenemos la opción, el poder como para pecar. Pero si nos dé a nosotros cualquier cantidad mínima de poder, a ver qué haríamos con ese poder, a ver si no aplastaríamos a otro y a ver si cuando alguien amenace con quitarnos el poder, no mataríamos como leones por ese poder, nos aferraríamos al sillón, no nos aferraríamos a ese poder. Hagamos una autocrítica, hagamos un análisis, seamos sinceros con nosotros mismos y reconozcamos que no hay otra oportunidad fuera de Cristo. No sirve de nada estar peleando toda la vida con la esperanza de que venga un político o venga un líder determinado a salvarnos. El único líder ya vino, el gran maestro ya vino, y no lo reconocieron ni su propio pueblo. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, por gracia, de reconocerlo como nuestro Salvador, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y dejar de estar esperanzados en políticos, en líderes, en una persona o en otra. Dice la Biblia, maldito es el hombre que confía en otro hombre. Tengamos cuidado con eso, porque eso es idolatría. El esperar que venga un Salvador que no sea Él es idolatría hacia un hombre, hacia un partido o hacia cualquier institución. Tengamos cuidado con eso, y no solo un tema de instituciones políticas, sino para instituciones religiosas también. A veces tenemos fe excesiva confianza en los líderes religiosos, en los líderes políticos, y ellos pueden caer como nosotros. En el momento que se aparten del Evangelio, en el momento que salgan y que doblen su rodilla y miren hacia otro lado, en el momento que se crean algo y no se den cuenta de que son instrumentos usados por Dios, pueden caer y pueden llevarse a toda la congregación. Por eso nuestros ojos siempre tienen que estar fijados en Cristo, que es el que no conoció pecado y que no conoció la corrupción. Es el Santo de Jehová. Tengamos eso en consideración.